noches, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Es un honor, un placer estar una vez más con ustedes. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para nosotros, Señor. Para el perdón de nuestra vida, para nuestra salvación, Señor. Te quiero dar gracias por mis hermanos aquí presentes. Apresura los pasos de los que van a llegar, Señor. Y que lo más hermoso y lo más precioso de tu presencia se empiece a manifestar en la vida de mis hermanos, en la vida de nosotros, Señor. Y todos los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, bendícelos, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Pakistán, bendice a nuestros hermanos en Poza Rica, en Hidalgo, Señor. Te pido una doble porción de tu Espíritu, Señor, para que ellos y nosotros podamos entender, oh Dios, este mensaje que viene de parte tuya, para tu pueblo, para nuestras necesidades, para edificar nuestra vida y para disfrutar de tu vida plena en ti, Jesús. Te amamos, Señor. Y te decimos gracias, Señor. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y aquí estamos, Señor. Como te dijo el profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Te amo y te doy gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Es una tarde preciosa donde el Señor trae una palabra fresca, trae una palabra nueva para nuestra vida. Y hoy te quiero hablar de que encendamos esa luz, esa llama del Espíritu Santo en nosotros. Que encendamos la luz de Cristo, pues. Que a través de nuestra vida podamos manifestar el amor, el agradecimiento a Dios, a nuestro Señor Jesús, por lo que ha hecho cada uno de nosotros, y que a través de su Espíritu Santo vayamos creciendo cada día y vayamos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? La Biblia dice que cosas que no han subido al cielo, ni bajado a la tierra, ni se han visto, ni se han oído, son las que están reservadas para cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar a leer de los versículos 5 en adelante. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Espíritu Santo, yo predico porque estás conmigo. Pasa un carbón encendido en mis labios, oh Dios, que no sea mi carne, que no sea yo, sino que seas tú, amado Dios, hablándole a tu pueblo, a su necesidad, a lo que ellos necesitan aprender esta tarde, Señor. Te pido perdón por la iglesia, te pido perdón por mi vida, y estoy consciente, Señor, que necesito ser mejor cada día, y cada uno de los que estamos aquí, Señor, venimos esperando un milagro, venimos esperando un cambio en nuestra vida, Señor.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y recibir esta palabra, Señor, en el nombre precioso y hermoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Empezamos leyendo, ¿verdad?, que el mensaje que hemos oído o que estamos oyendo de nuestro Señor Jesús y que anunciamos, ¿verdad?, que la luz es un recurso esencial, es un recurso tangible, que es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida desde el principio de la creación. Desde el primer hombre que existió en la tierra necesitábamos esa luz, ¿verdad? Esa luz que nos da dirección, esa luz que significa el agente físico que hace que las cosas sean visibles. La luz de Cristo ilumina nuestro caminar. La luz de Cristo ilumina lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. En otras palabras, esa luz que emana de ciertos cuerpos y que posibilita al ojo humano para poder discernir su forma, su color, su tamaño. Entonces, la luz, según la palabra de Dios, es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Hace días puse en las redes sociales que Dios habita en la luz. Y alguien me escribió y me dice, no, Dios es la luz. Bueno, sí, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo digo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Aquí dice, si decimos que andamos con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos porque no practicamos la verdad, ¿verdad? Porque dice en el verso 5, en la segunda parte, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros regresáramos a años atrás, por ejemplo, unos 100 años atrás, por decir un decir, ¿verdad? Por decir, si nos regresáramos 100 años atrás, donde no había luz eléctrica, donde todos nos alumbrábamos con velas, ocote, los aparatos o puerquitas, como le quisiera usted llamar, ¿verdad? Entonces, tendríamos muchos problemas, muchas dificultades. Es complicado caminar cuando no se ve, ¿verdad? Cuando andábamos caminando a oscuras por la noche, ya sea en el monte, en la calle, por donde andamos, nos sería un poco difícil caminar, podríamos trompezarnos. Entonces, en la vida del cristiano, el pseudo cristiano, ¿verdad?, que se llama cristiano, pero se trompieza, pero camina en tinieblas, no es cristiano. Porque aquí dice la palabra que el caminar sin la luz de Cristo sería un problema muy grande para ti y para mí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que encender la luz de Cristo para poder caminar por el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Entonces, este día yo quiero compartirte, ¿ok?, lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos tocante a cómo podemos hacer para encender la luz de Cristo en nuestra vida. Y una de ellas es que establezcamos una comunión con Dios. La palabra luz, hermanos, en este mensaje o pasaje que acabamos de leer, significa dar luz, emanar luz, a diferencia de la luz que se puede captar con el ojo humano, ¿sí? Usualmente hablamos primero de comunión con el Señor, y lo primero que se piensa es, cuando tú hablas de tener comunión con el Señor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que tú piensas que es tener comunión con Dios? Bueno, lo primero probablemente sería orar. Lo segundo sería leer la palabra de Dios o tener un devocional.
o probablemente cantarle una alabanza. Eso sería tener comunión con Dios. Pero hermano, aquí la palabra comunión viene del griego, que significa koinonía, y que significa tener algo en común, o ser parte o participar de tener cosas en común. Por esto que Dios es luz, la oscuridad no puede tener o hacer nada parte de Él, porque Él es la luz. Amén. Entonces, mira, el único órgano vital aquí en la tierra capaz de percibir la presencia de la luz es el ojo humano. Y para que se cumpla esa función, tu ojo debe estar sano. De lo contrario, si tus ojos te fallan, si pierdes la salud de tus ojos, eso va a ser inútil. ¿Sí? Mira, la palabra de Dios en Mateo 6, 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Pero mira, pero la otra luz, o sea, la luz verdadera, es la condición y naturaleza pecaminosa del hombre, que no es posible percibirla. Por eso, el mismo Dios en su palabra nos dio la condición de ser hijos de luz. En Lucas 16:8, la segunda parte de ese verso dice, y ser llamados hijos de luz. Siendo ya que adquiriendo una comunión con Dios, nosotros podemos vivir en la luz y así ser parte de Él. Para tú y yo poder tener comunión con Dios, tenemos que tener parte de Él. ¿Sí? Entonces, yo hoy quiero invitarte y quiero motivarte a que tengas una comunión con Dios en tu vida. Porque es indispensable, es imperativo que tú te hagas parte de Dios. No puedes ser parte de Dios si hay oscuridad en cualquier área de tu vida. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, claro, pastor. Pero solo podrás, escucha, solo podrás participar de las cosas de Dios si tú también eres instrumento de luz y eres parte de su luz. En otras palabras, para poder ser parte del reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra para hacer la obra de Dios. Cuando tú abrazas a alguien, tus manos son las manos de Dios que abrazan a alguien, que consuela, que bendice. Cuando tú le hablas a alguien, tú eres la boca de Dios diciéndole al enfermo, al necesitado, una palabra de aliento y de consuelo. Entonces, el versículo que acabamos de leer no expresa nuestra condición humana en la luz de Cristo, pero es la que somos inconstantes. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? La otra parte que tenemos que hacer es que tenemos que establecer una comunión con Dios. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, para que tú te puedas llevar bien con la gente, tienes que tener comunión con Dios. Pero aquí está la prueba, aquí está el resultado de que tú tengas comunión con Dios. ¿Cómo sé yo que tú tienes comunión con Dios? ¿O cómo sabes tú que yo tengo una comunión con Dios? Fácil y sencillo. ¿Sí? Tengo comunión con mis hermanos, tengo comunión con mi prójimo, tengo una amistad con mis vecinos, tengo una amistad con mis hermanos en la iglesia. No que a veces vamos a la iglesia ni nos saludamos. Entramos como animalitos.
y salimos como animalitos porque ni siquiera tenemos la educación de saludar a nuestro prójimo. Entonces, una persona que no saluda, que no dice, hey, ¿cómo estás? Y nada, esa gente no tiene a Dios en su corazón, hermanos. ¿Sí? Aquí está la prueba. Entonces, la condición que nosotros necesitamos tener, o la condición que expresa una condición cristiana, es que siempre estamos en la luz y estamos en el lugar correcto y perfecto del tiempo de Dios. Porque recuerda, todo es al tiempo de Dios. Entonces, yo te lo quiero explicar de esta manera. Yo puedo vivir, amén, en X dirección de mi vida, pero no estoy siempre en esa dirección, ¿sí? Mira, yo voy en dirección a mi oficina. En la tarde voy a la iglesia. De regreso, llego al lugar donde yo vivo. Entonces, de la misma manera, un creyente, hermanos, una vez que conoce a Cristo, se traslada del domicilio de las tinieblas y pasa a vivir en paz. Y pasa a vivir en la luz de Cristo, ¿sí? Porque al vivir en la paz de Cristo, a vivir en la luz de Cristo, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las da. Amén. Pero mira, desafortunadamente, a determinadas horas, de ciertos programas o determinados días, por ejemplo, lunes, viernes, sábado, el horario que tengamos, ¿verdad? Se determinan las fechas, por ejemplo, de nuestras vacaciones, o se determinan las circunstancias, o sea, planeamos, por ejemplo, si te peleaste con alguien, si hubo un malentendido, si hubo una discordia. Entonces, cuando nosotros tenemos malentendidos, discordias o pleitos con alguien, automáticamente dejamos de estar en la luz, aunque sigamos viviendo en Cristo, aunque sigamos diciéndonos cristianos. Pero yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Circunstancias como estas nos apartan de la comunión, no solamente de Dios, sino nos apartan de la comunión de nuestras parejas, de nuestra familia, del trabajo, incluso de la iglesia, y nos cohíbe a tener parte o a ser parte de la luz. Porque uno a veces se siente indigno o se siente que no puede hacerlo. Pero mira, si nosotros como hijos de Dios logramos superar nuestras diferencias, y si cuidamos y si velamos los unos por los otros, exhortándonos en amor, edificando, orando como un solo cuerpo, podemos tener comunión los unos con los otros en verdad. Amén. Y podremos no solo vivir en paz, sino estar plenamente en la luz para poder tener la unidad con Cristo. ¿Sí? El Señor dice que Él ora para que nosotros seamos uno como Él y el Padre lo es. Entonces, hermano, recúbrase del poder del precio de la sangre de Cristo. Amén. En 1 de Juan 1, en el verso 7, la segunda parte dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Entonces, cualquiera que sean las dos opciones, nos habla en plural. ¿Sí? Esta afirmación viene a darnos dos condiciones de vista de un punto anterior: estar en la luz y en la comunión unos con otros. Entonces, quiero decirte algo en el nombre del Señor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que ninguno, oílo, ninguno se pierda. Así dice Mateo 18:14. Pero únicamente, escucha, sufrirá o surtirá efecto sobre aquellos que crean en Jesús. ¿Ok? Juan 3:16 dice, ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mira, cualquiera que sean las dos opciones,
Él nos la da para todos, no nada más para una o dos personas. El sacrificio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue para toda la iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, hermanos, es necesario que se encuentre entre la misma iglesia en comunión, en armonía, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué irá a pasar, hermanos, si como hermanos en Cristo Jesús no estamos en armonía, no estamos conectados, estamos en nuestras propias teorías, en nuestras propias teologías? ¿Tú crees que el Señor Jesús nos va a dignar a mirarnos? ¿Sí? Mira, fue un solo sacrificio para todos. Entonces, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue muy alto y mucho más valioso que cualquier sentimiento de celos, de contiendas, de envidias, de maldicencias. Eso dice Gálatas 5, 19, 20. ¿Sí? Por eso, recuerda, ¿qué haría el Señor Jesucristo cuando tú tengas un problema? Entonces, hermanos, no vale la pena perder la luz de Cristo por un ratito de coraje, por un ratito de placer. No vale la pena. ¿Sí? La sangre del Hijo la sangre de su Hijo Jesucristo fue dada para perdón de todos nuestros pecados. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nos ama. Entonces, como creyentes, hermanos, cada vez que tengamos una tentación, cada vez que tengamos un problema, por más trabajo que nos cueste sobreponernos sobre ella, piensa un momento y analicemos qué costó más, que te aguantes un ratito o la sangre de Cristo. ¿Sí? Déjate, ¿cómo se diría? Déjate flagelar si quieres. Déjate humillar. Déjate escupir por todos. Jesús lo hizo. Yo te pido en el nombre de Jesús que cuando venga la lucha, el problema, ora y pídele a Dios que te fortalezca. Pídele a Dios que te aparte de la tentación y que te mande la victoria para que seas más victorioso en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Que nos fortalece, hermanos. Amén. ¿Sí? La cuarta cosa es: corte con todo pecado y confiésalo. Hace muchos años yo hablaba con alguien y le decía: tienes que confesar tu pecado. Sí, pero yo no le puedo confesar mis pecados a un hombre, porque un hombre no tiene poder para perdonarme. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. ¿Sí? Mira, ¿por qué confesar nuestros pecados? Porque tenemos un Dios fiel y justo. Mira, hermano, Él no murió en la cruz de balde y no nos hizo hijos de luz, ¿verdad? Para no ser parte de ella. Mira, ¿qué sucede si no confesamos nuestros pecados? Nos volvemos mentirosos. Y en lugar de ser hijos de Dios, nos convertimos en hijos del diablo. Nos volvemos mentirosos, nos volvemos gente sin palabra y no tenemos testimonio. No tenemos hechos. Y lo más triste, ¿sabes qué es? Nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, lo que hacemos, nos apartamos o nos vamos alejando de la verdad. ¿Sí? Porque ya le perdimos el temor a Dios. Ya se nos hace fácil hacer las cosas. ¿Sí?
Porque mientras no te vea la gente, pues todo está bien. No me ve el hermano, no me ve la hermana. ¿Sí? Pero Él nos está mirando. Yo por eso siempre le digo a la iglesia, si usted va a hacer una travesura, no mire a los lados. Mire al cielo. Porque Él lo está viendo. ¿Sí? Entonces, no importa, hermano, cuál sea el tamaño de su pecado. Siempre que exista arrepentimiento y exista una confesión del pecado y una verdadera transformación de tu conducta pecaminosa, de tu fidelidad y justicia, va a obrar a favor y vas a permanecer en la luz. Nos llamamos cristianos, pero seguimos lastimando, seguimos ofendiendo, seguimos hablando palabras de doble sentido. Mi padre decía tiritos cueveros, o soltando hilo para ver qué pescamos. Eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser libros abiertos, ¿sí? Porque de todos modos la gente no te puede lastimar, nadie te puede hacer daño, ni el diablo te puede dañar, porque la sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí? Por eso debemos dejar de pensar con nuestra mente y empezar a aplicar lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Mira, todos conocemos por el Génesis que el primer día, cuando fueron creados los cielos y la tierra, dice que todo estaba en desorden, que todo estaba bajo oscuridad. Y Dios declaró, no fue el hombre, fue Dios el que declaró por el poder de la palabra que se hiciese la luz, y la luz fue hecha. Amén. Entonces, hermanos, en ese momento, cuando Él dio la palabra, la luz que brilló no fue la luz como agente físico, como las lámparas o los focos, sino que fue algo puesto, fue algo que no existía, fue algo que no había ningún tipo de astro que alumbrara o que fuese capaz de dar luz. En ese momento, la luz que brilló fue la luz del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo vengo a ti y te exhorto, te motivo, ¿sí? Que la luz de la naturaleza de Dios fue la que iluminó los cielos y la tierra desde el primer día. Amén. Puesto que aún no existía el sol, ni las estrellas, ni las lumbreras de las que habla la Biblia. Entonces, tan poderosa es la luz de Dios, hermanos, que era lo suficiente en el tercer día de la creación para sostener la vida de las plantas, los árboles, y permitirle hacer sus procesos de fotosíntesis para dar fruto. Igual, la luz de Cristo es la que nos va a ayudar a nosotros a dar frutos. Porque el mismo Señor dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, mira, y es solo hasta el cuarto día en que Dios crea las lumbreras, el sol y la luna, con capacidad de alumbrar y emanar su luz propia. Entonces, ¿qué te invito yo? A que te motives y que tú mismo digas que quieres encender la luz de Cristo en tu vida. Y te quiero decir que esa luz de Cristo es lo único que tú y yo necesitamos. La luz de Cristo es lo suficiente. Yo quiero esa luz poderosa. Tú tienes que anhelar esa luz poderosa. ¿Sí? La misma luz que sostuvo los planetas desde el principio, o las plantas, o lo que Dios creó en un principio, que esa luz dé fruto en tu vida y en mi vida. Mi oración esa es. Por eso yo te invito, yo te exhorto a que confieses tu pecado. Confiesa tu pecado, ¿sí? Consciente,
e inconsciente. ¿Sabes por qué? Porque hay pecados ocultos que ni siquiera nos acordamos. Es más, mira, hay cosas que tú ni siquiera hiciste, que lo venimos arrastrando de generación tras generación, y que tiene que romperse en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que el día de hoy, desde el día de hoy, establezcas tu comunión con Dios. Una comunión con tu familia, con toda la gente que te rodeas. Si tienes alguna diferencia, algo que no te deje estar bien, pide perdón. Reconcíliate con tus seres queridos. Porque viene un tiempo de poder, viene un tiempo de gracia sobre tu vida. Porque hoy, en el nombre de Jesús, te cubres con su sangre preciosa. Y hoy tú podrás decir, como dice Primera de Juan 1:5, Dios es la luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Yo te invito, amén, para que caminemos en la luz de Cristo. Amén. Caminemos con el Señor, vayamos de su mano, porque todo lo que digamos y lo que hagamos, Él está ahí con nosotros. Él está a tu lado cuando te levantas en la mañana. Él está a tu lado cuando te vas a dormir. En todo tiempo, en todo instante, el Espíritu del Señor está sobre ti. Porque quiere darte el anhelo de tu corazón. Quiere enseñarte a que puedas caminar con Él. Que un día estés en su presencia y Él te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste, ven y entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Entonces, con esto termino, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está con los brazos abiertos esperando a sus hijos. ¿Sí? Él cree en ti, Él confía en ti y sabe que un día vas a estar frente a frente, cara a cara con Él, porque Él viene por ti, Él viene por su novia, Él viene por su iglesia, ¿sí? Por eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar su presencia, buscar su santidad, porque sin santidad nadie lo va a ver. Entonces, vamos a pedirle perdón y vamos a decirle que aquí estamos, que necesitamos ser cambiados y transformados por el poder de su palabra, porque Él ha hablado a nuestro corazón y nos ha dicho lo que quiere que hagamos. Hermano, en el nombre de Jesús, ten fe y recuerda que Dios es fiel y su palabra no va a caer a la tierra sin que antes se cumpla. Viene un despertar, viene un avivamiento para cada uno de nosotros. Tú vas a empezar a caminar en la luz y la gente va a empezar a notar esos frutos del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús, te bendigo y declaro todo eso que dije en tu vida. Amén. ¿Recibieron? Yo sé que sí, hermanos. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos a ti, Señor, reconociendo, Padre, que te hemos fallado, reconociendo, Dios, que somos pecadores. Pero en esta hora, Señor, tú ves todo, tú conoces todo, conoces lo que va a pasar mañana, conoces lo que ha pasado, Señor. Te pido perdón, Señor, por tu iglesia. Te pido perdón, oh Dios, por todos mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo me pongo enfrente de ellos, Señor, como punta de lanza, Señor, y empiezo a decirte que te hemos fallado, que hemos pecado, pero creemos, oh Dios, en este mensaje, creemos en esta palabra que anunciamos, porque tú eres un Dios de luz, tú eres un Dios verdadero, y donde tú habitas no hay tinieblas, no hay pecado. Padre, aumentanos la fe, ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo. Abre las puertas que tienes que abrir y cierra las que tienes que cerrar, Señor. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Así en el cielo que se ha hecho aquí en la tierra, Señor. Porque somos hijos de luz
y somos personas necesitadas de tu amor, somos personas que necesitamos ser llenas de tu presencia, Señor. Si alguien viene enfermo, si alguien está enfermo de los que me están escuchando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, derrama de esa sanidad, de esa fresca unción que tú solamente puedes dar. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Cualquier enfermedad que haya en nuestro cuerpo se va en el nombre de Jesús. Padre, no tenemos oro ni tenemos plata, Señor, pero le damos a nuestros hermanos lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, decimos amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.